Bien, hermanos, nuevamente vamos a cantar otro himno. Vamos a cantar el himno número 176, hermanos, himno número 176. 176 años mi alma en vanidad vivió. 176. Anda de paseo, anda de gira, ¿verdad? Tiene que ir, ¿verdad? Porque el médico la está esperando. Entonces, pues no quiere perder sus citas, ¿verdad? Con el dentista, entonces tuvo que ir a Tlajumulco. Y bueno, no tenemos ahorita, ¿verdad? Alguien más que nos apoye, pero ya también vamos a empezar a trabajar con eso, hermanos, para que haya quien, ¿verdad? También nos apoye de ustedes. Vamos a empezar a impartir clases, ¿verdad? Para enseñarles pues ahora sí que a dar una clase a los niños y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y tenemos material, suficiente material, ¿verdad? Para poder trabajar con eso y a ver quién se anima, ¿verdad? Después a ser el maestro, ¿verdad? De los niños. Cuando alguien no esté, pues está el suplente, ¿verdad? O así, o ya se van turnando, ¿verdad? Un domingo cada quien, ¿verdad? Y ahí se van haciendo el trabajo, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí en
Hace rato hicimos una lectura ahí en Miqueas capítulo 4, hermanos. Ahora voy a invitar a los hermanos que abran su Biblia ahí en 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4. Voy a leer, hermanos, ahí unos versos, ¿verdad? Para que usted lo tome en cuenta. 2 Timoteo 4. Vamos a leer, hermanos, voy a leer del 1 en adelante, hermanos, hasta el verso 10, del 1 al 10. Vamos a hacer esta lectura, hermanos, síganme ahí con su vista. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, dice el verso 9, y el verso 10 dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Lo que quiero que tomen en cuenta, hermanos, es lo que dice el verso 10. Pero Demas me ha desamparado, dice. Leyendo, ¿verdad?, un poco de lo que la palabra de Dios, hace un momento hacíamos la lectura, hermanos. Este problema, ¿verdad?, que podemos encontrar aquí de Demas, también se veía y se vivía, ¿verdad?, en el pueblo de Israel. En aquellos tiempos, ¿verdad?, cuando ellos estaban allá, ¿verdad?, y vivían. Dice la palabra de Dios, voy a ir a Miqueas, capítulo 4. Voy a leer el verso 5 solamente. Dice: aunque todos los pueblos anden, cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios. Y dice: eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. Vamos a hacer una oración, vamos a orar. Padre celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres. Dios, te ruego por favor en esta mañana que me uses con poder, Señor. Que seas tú quien nos hable a través de este mensaje. Que tu Santo Espíritu sea quien controle este momento, mis palabras, mi ser. Que Él sea quien, realmente sea quien nos redarguye y nos reprenda, Señor, por medio de tu palabra. Dios, te ruego por favor que perdones todo pecado y toda iniquidad que hay en mí, Señor, y que me impida poder realizar, Señor, el trabajo que me has encomendado. Te suplico, mi Dios, que no haya estorbos en medio de nosotros, que nos impidan, Señor, poner atención y poder estar atentos a lo que tu palabra nos va a enseñar en esta mañana. Obra, Señor, con poder. Bendice grandemente a mis hermanos, Señor, por medio de este mensaje. Y ayúdanos, Señor, para poder seguir creciendo espiritualmente.
En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios aquí, hermanos, el pueblo de Israel, ¿verdad? Hablando ahí, Miqueas, ¿verdad? Acerca de lo que sucedía, ¿verdad? En ese tiempo. Dice, voy a leer nuevamente ahí algunos versos, hermanos. Dice, acontecerá en los postreros tiempos que en el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová y en la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y el verso 5 que les leí hace un momento dice, aunque todos los pueblos anden, cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. La palabra andar, hermanos, que vemos ahí, ¿verdad? Lo repite en el verso 5, ¿verdad? Y lo dice en el verso 2, andaremos por sus veredas. Y luego dice, ¿verdad? En el 5, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios. Esta palabra ahora sí que en hebreo lo que quiere decir es, pues habla del término de caminar, se refiere a caminar, ¿verdad? Se refiere, ¿verdad? Al asunto, ¿verdad? Cuando una persona pues se mueve, ¿verdad? Hacia una dirección, ¿verdad? Hacia un objetivo, pero también tiene que ver con la manera de vivir, con la manera de comportarse delante de Dios. O sea, esa es una forma, ¿verdad? En que podemos ver, ¿verdad? Cómo la palabra de Dios aquí, el pueblo de Israel, ¿verdad? Aquí nos dice en Miqueas capítulo 4, dice, ¿verdad? Que aunque todos los pueblos anden, ¿qué quiere decir? Aunque todos los pueblos caminen, vivan de acuerdo a sus ídolos, de acuerdo a lo que ellos viven, ¿verdad? Que dice, nosotros con todo andaremos. ¿Qué quiere decir? Viviremos, ¿verdad? De acuerdo a lo que Dios nos dice. Andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, dicen ellos, ¿verdad? Andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Este verbo, hermanos, se encuentra en la mayoría de los idiomas siméticos, aunque su significado es diferente en otros idiomas, ¿verdad? Se encuentra en todos los periodos del hebreo en el Antiguo Testamento, hermanos, y aparece unas 1550 veces más o menos aproximadamente esta palabra, así como varias veces en arameo. Esencialmente esta raíz tiene que ver con el movimiento de la persona, como lo mencionábamos, ¿verdad? Se puede traducir como ir, o sea, de un lugar hacia otro, hacia una dirección. Cuando se refiere al caminar de seres humanos, ¿verdad? O sea, dar pasos, avanzar. Dice, a veces se usa con un énfasis particular en el fin, un objetivo de la acción que se tiene en la mente. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que se usa también, ¿verdad? En ocasiones de la manera de vivir, como decíamos, lo que hay en la mente, la forma de ser de la persona, ¿verdad? El vocablo de esta palabra puede usarse con relación al comportamiento, a la manera en que caminamos en la vida, o sea, la manera de dirigirnos, ¿verdad? El que camina en justicia vivirá en vida justa. La raíz tiene varias acepciones particulares, sirve para enfatizar una acción. Hay tres sentidos en que Dios, hermanos, nos muestra, ¿verdad? Este asunto del caminar, o Él mismo, ¿verdad? Camina, con la Biblia nos dice que camina o va. Dice el caso donde se asume esta forma física, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Adán y Eva, hermanos, oyeron la voz de Dios en el huerto, que se paseaba en el huerto de Edén, ¿verdad? Ellos, al oír su voz, ¿verdad? La palabra de Dios ahí nos dice, ¿verdad? Que estaban, ¿verdad? Ahí ellos y les habla, ¿verdad? Y ellos escuchaban que Dios estaba en el huerto, ¿verdad? Ahí se paseaba en el huerto, dice. Con mayor frecuencia se dice que Dios acompañaba a su pueblo. También lo podemos ver, es una manera, ¿verdad? De lo que tiene que ver con esta palabra de andar.
Esto lo podemos ver, hermanos, en la Escritura, cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, iba saliendo de esclavitud. En varias ocasiones lo hemos repetido, ¿verdad? Ahí veíamos que Dios estaba con ellos, iba con ellos, ¿verdad? Andaba con ellos, ¿verdad? A eso también se refiere, ¿verdad?, esta palabra. La idea que nos presenta, hermanos, aquí en este pasaje, es la que prácticamente nosotros debemos tomar en cuenta de acuerdo a lo que leímos en 2 de Timoteo, hermanos. Cuando dice Pablo, ¿verdad?, que le dice a Timoteo, dice, pero Demas, ¿qué dice? Me ha abandonado, amando este mundo, dice, y se ha ido, ¿verdad?, de donde estaba. Dejó lo que estaba haciendo. ¿Por qué razón sucedió eso? Bueno, la palabra de Dios ahí mismo, mire, vaya otra vez a 2 Timoteo capítulo 4. Ahí claramente nos dice la razón, ¿verdad?, de lo que sucedió. Dice la palabra de Dios en el verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, ¿qué dice?, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán, fíjese lo que dice, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán, ¿qué dice?, a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, y ahí le dice, ¿verdad? Ahí claramente está hablando, hermanos, de cuando una persona, ¿verdad?, se aparta, se separa del camino que llevaba, ahora sí que de la vida que estaba llevando delante de Dios. Y eso es lo que nosotros, hermanos, debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Como decía el pueblo de Israel, ¿verdad? Aunque todos los pueblos anden en pos de sus dioses, dice, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Y hermanos, ese pensamiento es el que yo quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Que nosotros podamos, ¿verdad?, seguir y podamos caminar, que podamos dirigirnos de acuerdo a la voluntad de Dios, pero no solamente por un tiempo, sino como decía el pueblo de Israel, eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. ¿Por qué razón, hermanos? Porque no sé si usted se ha dado cuenta, pero en estos últimos, bueno, así que en los últimos tiempos, dice la Escritura, ¿verdad?, también, y estamos viendo eso, hermanos, en estos tiempos, de que hay muchos, ¿verdad?, que se apartan de la verdad. Hay muchos que se van, ¿verdad?, ahora sí que de prácticamente donde se les está enseñando la verdad. Hay muchos que se separan de eso. ¿Y por qué razón sucede eso? Bueno, ahí la Escritura nos dice, porque tienen, ¿qué dice?, comezón de oír. O sea, quieren oír, pero nomás tienen comezón de oír, pero no quieren oír la sana doctrina, como dice ahí, ¿verdad? No soportarán la sana doctrina, sino que tienen comezón de oír, pero lo que quieren oír es lo que dice ahí, que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, lo que quieren oír es lo que a ellos les gusta, les agrada. Y es por eso, hermanos, que mucha gente dentro, que llegue a las iglesias, ¿verdad?, donde se predica la sana doctrina, a veces hay mucha gente que se va, se separa, se va a otro lado. ¿Por qué razón? Porque dice, ¿verdad?, que no soportan la sana doctrina. Tienen solamente esa comezón de oír. Tienen esas ansias de oír, pero no quieren oír la sana doctrina, sino lo que quieren oír, ¿verdad?, es de acuerdo a lo que ellos quieren y desean. Y ese es un problema que se está viendo en estos tiempos. En muchas iglesias, ¿verdad?, sucede esto. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que el pueblo de Israel, ¿verdad, hermanos?, estaba viviendo, ¿verdad?, un tiempo donde ellos declaran ahí en Miqueas 4, dice, aunque todos los pueblos anden en pos de sus dioses,
Si se da cuenta, ¿verdad? Que el pueblo de Israel está haciendo una declaración ahí muy importante, hermanos. Ellos dicen, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Lo que quiero que tomemos en cuenta, hermanos, es que nosotros debemos continuar, ¿verdad? En el camino, ¿verdad? Que hemos conocido, en lo que realmente las Escrituras nos enseñan, ¿verdad? Que nos mantengamos firmes, como lo dice la Escritura, sin fluctuar, ¿verdad? Sino que nos mantengamos en el camino que debemos seguir, que sigamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios y a lo que nos enseña su palabra, porque esos tiempos, hermanos, se están viviendo. Tiempos donde hay muchos, ¿verdad? Que, como lo decía hace un momento, que por no soportar la sana doctrina terminan fuera y se van. Y sí, buscan, a lo mejor dicen, no, busco otra iglesia, pero está buscando lo que le agrada. Por decir, me encontraba una persona aquí en donde estamos predicando en Cincimeo. Y dice esta persona que ya había estado en una iglesia anteriormente en Estados Unidos, que porque allá vivían, pero ahora están viviendo acá. Y la persona me dice, yo ya iba a una iglesia, ya dice. Pero ya estuvimos buscando aquí alrededor, dice, ¿verdad? Otras iglesias, dice, y no habían encontrado una, que porque su esposo no le agradaba. ¿Y saben por qué no le agradaba? Dice, que porque lo que él quería era aplaudir, danzar, y ahí estar con movimiento dentro de la iglesia y todo, que porque a donde habían ido pues no hacían eso. Y dice, yo no me siento a gusto, decía esta persona. Me siento como vacío. Y le dije, bueno, pues, ¿qué le podemos decir? Si usted busca lo que usted quiere, pues por ahí lo va a encontrar. Pero si usted busca a Dios realmente y lo que dice su palabra, pues la invitamos para que escuche, para que venga, para que aprenda. Pero la gente está buscando, ¿qué dice? Lo que quiere. Tienen comezón de oír, pero de oír lo que quiere. Y hermanos, es un tiempo, ¿verdad?, donde eso nosotros debemos mantenernos, ¿verdad?, firmes, como lo mencionaba el hermano, ¿verdad?, en la petición que él pedía, que nos haga fuertes, que nos haga, que podamos predicar, pero que sigamos fieles, ¿verdad? Que sigamos haciendo lo que tenemos que hacer. Una vida, hermanos, que Dios realmente busca. Debemos seguir a nuestro Dios, porque, en primer lugar, hermanos, porque el Dios del que el pueblo de Israel declaraba eso, ¿verdad? Que ellos iban a andar en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Es el mismo Dios que nosotros ahora tenemos. Ese mismo Dios al cual ellos adoraban es el mismo Dios que nosotros tenemos, ¿verdad? La clave está en que los verdaderos convertidos o la verdadera iglesia debe estar bien sabida y de conocer el carácter de Dios. Si esta iglesia conoce el carácter de Dios, entonces conduce y vive, ¿verdad?, en esa forma vive bajo el carácter de Dios. Así es. Que, como dice la Biblia, cada uno se va en pos de su Dios, pero el carácter y los atributos de Dios están aquí en la Biblia. Así es. Y si no se enseña esto, por eso cada uno se va detrás de su Dios. Y se desvían, ¿verdad? Y buscan su propio Dios, y se hacen y se imaginan un Dios, aunque estén dentro de una iglesia que se dice cristiana y que se predique, ¿verdad? Pero es una realidad, se hacen una idea de un Dios totalmente diferente al que la Escritura nos enseña. Y es por eso, ¿verdad?, que nosotros, hermanos, tenemos prácticamente, ¿verdad?, pues ahora sí que la responsabilidad, ¿verdad?, de mantenernos
bien, ahora sí que aprendidos, ilustrados en lo que la Escritura nos dice, ¿verdad? Para no terminar como ahora sí que como estas personas, ¿verdad? Debemos andar en pos de nuestro Dios, ¿verdad? Porque Él lo enseña, Él lo demanda, ¿verdad? En su palabra Él nos dice, ¿verdad? Que no debemos adorar a ningún otro Dios. Así es. Que solamente a Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el único Dios vivo y verdadero. No hay más Dios al que debemos buscar, solamente a nuestro Dios. Y eso es lo que dice la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 17. Somos un ejemplo, hermanos, de lo que estamos mencionando ahí en Génesis capítulo 17, hermanos. Cómo nuestro Dios, ¿verdad? Nos enseña y nos dice, ¿verdad? Que debemos continuar, ¿verdad? Servirle a Él, ¿verdad? Y seguirle a Él solamente. Génesis capítulo 17, 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Y qué le dice? Anda delante de mí. Pero dice lo que le dice: y sé perfecto. Fíjense cómo a Abraham, ¿verdad? Se le aparece Dios y le dice: anda delante de mí. Pero le dice: y sé perfecto. O sea, Dios demanda, hermanos, que andemos, ¿verdad? Pero que andemos de acuerdo a su voluntad. Por eso le dice a Abraham ahí: anda delante de mí. O sea, vive todos los días de tu vida y ten presente que estás delante de mí. O sea, que en ningún momento se te olvide que como si estuvieras solo, sino estás delante de mí. Anda delante de mí y sé perfecto. Vive diferente, ¿verdad? Y claramente lo dice. Fíjese lo que dice la palabra de Dios ahora, de una manera, ¿verdad, hermanos? De comportarse. Por eso le dicen ahí a Abraham, ¿verdad? Y sé perfecto. Efesios 2:10, fíjese lo que nos dice la palabra de Dios. Efesios 2:10. La palabra de Dios nos enseña ahí, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice en el verso, voy a leer del 8 al 10, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y qué dice? No por obras, para que nadie se gloríe. Y luego nos dice el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, que dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, y que dice, para que anduviésemos en ellas. Y eso es lo que nosotros debemos buscar vivir, hermanos. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Que andemos, pero que andemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Aunque todos los demás, como decía el pueblo de Israel, ¿verdad?, anden en el pos de sus dioses, nosotros andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Así como le dijo Josué al pueblo de Israel cuando los confrontó y les dijo: escogeos hoy a quién van a servir, le dice. Si van a servir a los dioses de nuestros padres que tomaron de allá de Egipto, o a los dioses de los amorreos, o a cualquier otro dios, les dice, si van a seguir allá, pero escojan, decidan a quién van a servir. Pero yo en mi casa, dice, serviremos a Jehová. Josué tenía bien presente esto, hermanos, que él se iba a mantener firme, que él iba a continuar, ¿verdad?, sirviendo a su Dios eternamente y para siempre. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, hermanos, en nuestra vida, que nosotros podamos continuar y seguir sirviendo a nuestro Dios, ¿verdad? Como lo decía el pueblo de Israel, eternamente y para siempre. Porque, hermanos, va a llegar el tiempo, ¿verdad?, donde vamos a ver, ¿verdad?, ya incluso en nuestra iglesia. Usted va a llegar a ver eso, porque eso sucede, hermanos. Desafortunadamente es triste, pero sucede. Lo hemos visto con el tiempo que tenemos, ¿verdad?, de conocer al Señor. Hay personas, ¿verdad?, que llegan, escuchan de la sana doctrina y aprenden y están ahí, ¿verdad? Y llega el tiempo, hermanos, que por causas de cualquier cosa, ¿verdad?, se terminan yendo. Se van, se separan. ¿Por qué?
No lo sabemos, ¿verdad? A veces puede ser a lo mejor algo que no les agradó que se hizo dentro de la iglesia, porque hasta eso sucede, ¿verdad? Hay cosas que a lo mejor no, es que el hermano fulano de tal no me saludó y ya no voy a venir. Y se va. Y hermanos, o sea, de verdad, honestamente, hasta por una cosa así, insignificante, hay gente que termina fuera de la iglesia. ¿Pero por qué razón? Por lo que decíamos hace un momento, ¿verdad? Porque tienen comezón de oír, pero no quieren oír realmente la sana doctrina. Y no aprenden y no crecen espiritualmente, no maduran espiritualmente, siguen siendo niños, como lo dice la Escritura, niños fluctuantes, ¿verdad? Que son llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y llega otro, ¿verdad? A su casa y les enseña una cosa, y dice, ellos también estudian la Biblia, ay, me voy para allá. ¿Por qué razón? Porque algo no le gustó y terminó en otro lugar. Pero dice la Escritura, aunque todos ellos anden en pos de sus dioses, y aunque otras personas vengan a este lugar y se vayan y no sigan, ¿verdad?, el camino que estamos siguiendo, con todos nosotros, como decía el pueblo de Israel, andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Ese es un mandamiento, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad?, que debemos seguir, hermanos, que Dios nos pide, así como le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Si Dios, hermanos, le mostró eso a Abraham, ¿verdad?, y le dijo que debía andar delante de él, hermanos, nosotros también debemos seguir ese consejo. También debemos agarrarnos de ahí, ¿verdad?, para poder continuar. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 3. Deuteronomio capítulo 3, hermanos. Deuteronomio 13. Dice el verso 1 en adelante, dice, cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y dice, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses, ¿qué dice? Ajenos, que no conociste, y sirvámosle, no daréis oído a las palabras del tal profeta, ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios estará probando, dice, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él, ¿qué dice? Temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Es un mandamiento, ¿verdad?, que le da al pueblo de Israel, que le dice, ¿verdad?, y claramente. Y fíjese, hermanos, es lo que le decía, desde ese tiempo ya estaba ese problema que nosotros vemos. Ahí les está diciendo, si se levanta un profeta, ¿verdad?, y empieza a decirles una visión o les enseña un prodigio o señales, y aunque se cumpla, pero ¿qué dice? Si te está llevando a adorar a otro Dios, no lo sigas. No vayas en pos de él. No hagas lo que te dice. No escuches sus palabras. Dice, no lo oigas. ¿Por qué razón? Porque eso es un problema, hermanos, que siempre ha existido en medio, ¿verdad? Y debemos tomar en cuenta, hermanos, que el enemigo, ¿verdad?, que tenemos es Satanás, y Satanás siempre va a ir en contra de la voluntad de Dios y de lo que Dios quiere. Por eso él va a levantar aún, como en medio de una iglesia puede levantar hasta uno que se llame profeta, y que haga señales y prodigios, y lo puede hacer. Y va a haber gente que va a ir en pos de esas personas. Pero ¿sabe qué es lo que están haciendo? Es lo que dice ahí. Los van a llevar a adorar a otro Dios, que no es nuestro Dios. Y ahí claramente dice que deben tener cuidado, le dice al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué dice? Nos estará probando si realmente lo amas con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado, porque este problema no solamente lo estamos viviendo nosotros, sino también lo vivió el pueblo de Israel en ese tiempo. Y hermanos, es una profecía que también se va a cumplir.
Porque la Escritura nos dice que se levantarán falsos maestros y que aún van a tener el poder de hacer señales delante de los hombres. Que aún dice la Escritura que van a tener el poder de hacer descender fuego del cielo. Y cuando venga ese tiempo y ese momento, hermanos, mucha gente, aún que está dentro de las iglesias, se va a ir detrás de esas personas. Así es. Se va a ir. Y hasta uno se va a sorprender y va a decir, caray, ¿por qué nos quedamos o por qué somos tan poquitos? Porque eso va a suceder. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, por eso Dios nos dice, no debemos andar en ese tipo de asuntos, ¿verdad? Debemos nosotros mantenernos en el camino que hemos aprendido, mantenernos ahí en las Escrituras. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo lo dijo, escudriñad las Escrituras. Ahí en las Escrituras, hermanos, vamos a entender y vamos a poder detectar cuando se levante un falso maestro. Cuando se presente delante de nosotros un falso profeta, cuando empiece a hacer que sus señales y sus prodigios, pero nosotros vamos a entender porque las Escrituras ya nos los enseñó, ya nos los advirtió y nos dijo que eso iba a suceder. Y hermanos, lo podemos ver. Yo la verdad, me quedé sorprendido el día de ayer. El viernes fui a dejar a mi hija y pues ya no nos vinimos porque ya era tarde, ya para no manejar en la noche, ¿verdad? Porque a veces también es peligroso. Nos quedamos y el día sábado pues allá con sus suegros le hicieron un baby shower y ya fueron, ¿no? Pues este es asunto de damas, ¿verdad? Y fueron allá y ahí estuvieron. Cuando llegaron, mi esposa me dice, una pregunta. ¿Los bebés son pecadores? Y luego le digo, ¿por qué? Es que, bueno, ya empezó a sacar el asunto, ¿verdad? Y dice, escuché esto. Y la persona que estaba ahí, ¿verdad? Dijo algunas cosas, pero dice que les mencionó desde un principio, ¿verdad? Eso, que los bebés eran pecadores. Yo le dije, bíblicamente no es correcto. No es correcto. ¿Por qué razón te podemos decir que no es correcto? Y el pasaje que les mencionó fue, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero entienden el pasaje, está sacado de contexto. Porque ahí claramente dice, por cuanto todos pecaron. Yo le pregunto, o yo le hago la pregunta a la persona, ¿en qué momento peca un bebé? ¿En qué momento cometió el pecado? No ha cometido el pecado. Ese bebé todavía vive en inocencia. Está viviendo en una etapa de vida de inocencia como así que de perfección, como cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén sin haber cometido el pecado. Ellos están viviendo en esa etapa. Es esa etapa de la vida del hombre, ¿verdad? Que ellos viven, los bebés, y hasta una cierta edad. Cuando ya saben distinguir entre lo bueno y lo malo y tomar su decisión propia de hacerlo, si hago el bien o hago el mal, entonces ahí sí ya entra el pasaje, por cuanto todos pecaron, porque ahora sí ya cometió el pecado. Mientras no haya cometido el pecado, le digo, ¿cómo le puedes decir a un bebé que es pecador? No lo puedes acusar porque él no ha cometido, no ha tenido la decisión, no ha tomado por su propia voluntad decidir, voy a hacer este pecado. Falsas enseñanzas, falsas doctrinas, falsos maestros. Y fíjese que lo más preocupante es que es un movimiento que se consideraba uno de los que enseñaban la buena, o así que la sana doctrina. Pero se está corrompiendo, se está echando a perder el asunto. Se están haciendo cosas que no se deben hacer. Y a lo mejor van a decir, ay, qué exagerado, una cosa pequeña. Pero es algo importante, porque es una doctrina muy importante que la Escritura nos enseña. No lo podemos pasar por alto.
No podemos hacer como que no escuchamos nada, ¿verdad? No pasó nada aquí, no, sí pasó algo. Porque yo le decía a cualquier persona que no esté prácticamente bien fundado en su fe, en lo que cree, al rato eso lo va a estar diciendo. Al rato va a estar enseñando eso. Y le va a comentar a otro, y de ahí se sale otro, y se hace, y se empieza y se riega por todos lados. Cuando fue algo que no debería haberse dicho de esa forma. Es un pecador, pero que no, hasta ese momento no ha practicado. No ha practicado el pecado como lo... Biblia nacimos, dice, en pecado me concibió mi madre, pero él aún no ha sido participante del pecado. Así es, nacemos con esa naturaleza pecaminosa, traemos esa naturaleza pecaminosa, pero aún, como yo lo decía, no hemos ejercido aún, en ese estado no hemos ejercido, ¿verdad?, el pecado, y entonces por lo tanto esa naturaleza pecaminosa, yo pongo este ejemplo, hermanos, es como una semilla que usted tenga de cualquier planta o de cualquier cosa. Mientras esa semilla no tenga contacto con humedad, con el calor, con la tierra que necesita, esa semilla no va a germinar y no va a dar nada. Así es. Y usted la va a tener aguardada por años, si quiere, y es más, hasta se la van a comer a lo mejor hasta los gusanos, pero no va a dar fruto. Así es esa naturaleza pecaminosa en los bebés, en los pequeños que todavía no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Así es. Y ellos todavía viven, ¿verdad?, en esa inocencia. Y la sangre de Cristo los protege, hermano. Si ese bebé muere, ¿verdad?, o ese pequeño muere en esa inocencia, ellos van a la gloria, ellos van al cielo. Ellos no tienen necesidad de arrepentirse porque ellos no cometieron ningún pecado. Exactamente. Y esa es una realidad que la Escritura nos enseña, y debemos tener cuidado, hermanos, porque donde quiera hay falsas enseñanzas. Hay falsas doctrinas que se están haciendo, ¿verdad?, que las hace el hombre, porque realmente no están en la Escritura. El hombre las hace y las tuerce, ¿verdad? Y empieza a torcer la Escritura y empieza a enseñar cosas que no debe enseñar. Entonces, hermanos, por eso debemos tener cuidado, ¿verdad? Y debemos andar nosotros, como dice, delante de nuestro Dios y siendo perfectos de acuerdo a su palabra. Vivir de acuerdo a lo que su palabra nos establece, guiarnos por ella, ¿verdad? Y que su Santo Espíritu sea quien nos enseñe y nos muestre la verdad. Como dice que Él es el que nos va a enseñar toda la verdad. Cualquier persona que haya escuchado eso va a decir, ah, caray, es cierto. Pero si una persona que escudriña las Escrituras escucha eso, luego va a captar y va a decir, eso no es cierto. Por eso, hermanos, debemos tener cuidado. Dice la palabra de Dios aquí, ¿verdad?, que aunque se levante un profeta, aunque se levante alguien, ¿verdad?, que haga señales, que haga prodigios y que haga lo que quiera y diga lo que quiera, no lo oigas, no lo sigas. ¿Por qué? Porque te está llevando a adorar a otro Dios. No es al Dios de la Biblia, no es al Dios que nos enseña la Escritura, es otro Dios que ya se hicieron, es otro Dios como cualquier otro Dios pagano, ¿verdad?, que hay en el mundo. Entonces, hermanos, claramente la palabra de Dios nos dice, fíjense lo que dice ahí en Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, hermanos, capítulo 3, tenemos otro ejemplo, ¿verdad?, de lo que la Escritura nos enseña en relación con esto. Primera de Reyes, capítulo 3. Es muy importante, hermanos, estar al pendiente de todo esto, porque se está viviendo, hermanos, se está viviendo en todo lugar y en todo momento, se está viviendo. Primera de Reyes 3:14, dice 3:14. Primera de Reyes 3. Dice la palabra de Dios ahí hablando a Salomón, dice el 13, voy a leer el 13 y el 14, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, que dice, yo alargaré tus días, le dicen a Salomón.
Pero ¿sabía usted, hermanos, que con todo y eso Salomón también fue desviado? Salomón fue desviado, hermanos. Salomón terminó adorando a dioses paganos. Salomón terminó edificando altares para esos dioses de sus mujeres que tenía. Dejó los estatutos de Dios. Dejó los estatutos de Dios, dejó de hacer lo que dice aquí. Y si anduvieres, que dice, en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Salomón se desvió, dejó de hacer lo que tenía que hacer. Y ese es el problema, hermanos, que nosotros debemos evitar. No debemos dejar de hacer lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice. No debemos dejar de practicar los buenos principios y la sana doctrina que nos enseña aquí. ¿Por qué razón? Porque eso, cuando lo dejemos, hermano, cuando alguien lo deje, va a terminar desviado y va a terminar haciendo cosas perversas. Y va a terminar viviendo una vida mala delante de Dios. Y va a terminar en otro lugar donde no es la voluntad de Dios. Pero eso sucede, hermanos, cuando el hombre deja de cumplir con lo que Dios le establece en su palabra. Y debemos tener cuidado. Por eso el pueblo de Israel declaraba en esa parte, ¿verdad? Y él decía y reconocía, aunque todos los pueblos anden en el nombre de su Dios, nosotros, ellos decían, andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Y hermanos, aunque todo el mundo, aunque todo el planeta, aunque todas las personas llegaran a irse en pos de otro Dios, hermanos, nosotros debemos seguir en pos de nuestro Dios, en pos de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Ese debe ser nuestro pensar, ese debe ser nuestro sentir, debe ser nuestro anhelo, hermanos. Todo tiempo y en todo momento debemos continuar siguiendo a nuestro Dios. Porque eso va a suceder, como lo decíamos, y va a ser una realidad. No sabemos si nos toca mirarlo. No sabemos, hermanos, si vamos a llegar a ese punto, ¿verdad? Cuando lleguen estos falsos maestros que aún hagan caer fuego del cielo. Pero si nos toca verlo, hermanos, nosotros estamos advertidos y sabemos que no hay que seguirlos, que no hay que verlos, que no hay que oírlos, que no hay que ir en pos de ellos. Por eso el Señor Jesucristo decía, van a venir, ¿verdad? Que va a venir el tiempo donde te van a decir, aquí el Cristo. ¿Y qué dice? No vayas, no salgas, no le hagas caso a eso. ¿Por qué razón? Porque no es cierto. Así no va a ser. Por eso la Biblia nos enseña, hermanos, cómo va a ser la venida de nuestro Señor. Para que nosotros conozcamos ese momento y sepamos y estemos seguros que Él es el que está viniendo en ese momento. Porque todos los demás van a llegar de diferente forma. Se van a levantar por allá y van a decir, que ya acá está según un buen maestro. Y van a empezar a hablar y van a empezar a enseñar. Y va a empezar a jalar mucha gente, y va a hacer un gran movimiento y todo lo que usted quiera. Sí, pero no es el Señor Jesucristo. Un falso maestro. Vendrán otros, ¿qué dice? Hablando de otro Cristo. ¿Y sabe que así es? Ya está, hermanos. Cualquiera que le llegue a su casa y que no le enseñe de Jesucristo de acuerdo a la palabra de Dios y lo que dice aquí, con una cosa que se desvíe, ya no es realidad. Ya no. Aunque esté como que dice, casi está cerca, está completo, ¿verdad? Nada más le falta esto. Pero con eso que le falta ya no es verdad. Es como dicen, ¿verdad? Una verdad a medias sigue siendo mentira. No es una verdad. Y eso lo podemos ver, hermanos, en nuestro tiempo. Puedo decir, hablábamos en una ocasión, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a predicar, hermanos, yo le enfatizo a la gente cuando le hablo de Jesucristo, pero no el que está clavado, o que usted tiene clavado en una cruz ahí en su casa. No esa imagen que usted tiene de Cristo ahí según, no, ese no. Está hablando del Cristo que habla la Escritura.
del que murió, fue sepultado y resucitó, y que está sentado a la diestra del Padre en el cielo. De ese le estoy hablando. Yo no le estoy hablando de uno que está pegado ahí en la pared. Porque la gente inmediatamente, cuando usted cree en Jesucristo, yo le aseguro que esa gente inmediatamente en su mente dice sí, y se va a esa imagen que tiene en su casa. Eso es otro Cristo. Eso es todo Dios. Eso no tiene nada que ver con la Escritura. Y eso es lo que nosotros debemos mantener, hermanos, en nuestra vida, ¿verdad? Firmes en eso, ¿verdad? En lo que en la que la palabra de Dios nos enseña, en lo que nos dice ahí, ¿verdad? Debemos andar, hermanos, como Cristo, ¿verdad? En amor también, viviendo conforme a la voluntad de Él, ¿verdad? Sin desviarnos, sin hacer una cosa ni otra, ni para un lado ni para otro, sino viviendo conforme a su palabra, ¿verdad? Porque decíamos que la palabra andar tiene que ver con el caminar, ¿verdad? En la vida, el caminar. Y lo que acabamos de ver, hermanos, es que debemos seguir caminando, ¿verdad? Este camino que tenemos, que por la gracia de Dios, ¿verdad? Se ha llegado a nuestra vida, de la sana doctrina, de la buena enseñanza, de lo que la Escritura nos enseña. Continuar ahí, firmes ahí. Y si en algún momento, hermanos, yo dejaría de enseñarles la sana doctrina y me desvío, usted no se desvíe. Usted busque un lugar donde le enseñe la sana doctrina. Y aunque uno se desvíe, porque eso llega a suceder a veces, que a veces hasta los líderes, ¿verdad?, que están al frente se desvían y terminan mal. Y mucha gente después dice, yo por eso mejor no voy a seguir, porque fulano de tal ya se desvió. Y eso quiere el pastor. Ahora que esperen de mí, van a decir. Y se van, y ya no regresan a la iglesia, y ya no buscan a su Dios, y ya no sirven a su Dios. Usted no haga eso, hermano. Usted siga adelante. Y si no hay un lugar bueno, usted en su casa, en su hogar, ahí agarre su Biblia, estudie la palabra, ¿verdad? Y si no hay nadie que le pueda enseñar, usted pídale a Dios que le muestre y que le siga enseñando, siga alimentándose de su palabra. Porque hay mucho, ¿verdad? Que eso no queremos. Yo al menos yo no quiero desviar, hermanos. Yo quiero mantenerme fiel y seguir adelante. Y pase lo que pase y venga lo que venga, porque no es fácil mantenerse fiel. No es fácil mantenerse en el camino que hemos aprendido. ¿Por qué razón? Por muchas razones. Hay muchas cosas que a veces como seres humanos somos débiles, ¿verdad? En muchas áreas de nuestra vida, y a veces por una cierta razón o por otra cosa, a veces queremos, como se dice, tirar la toalla. Pero yo no quiero hacerlo. Yo quiero mantenerme fiel todo el tiempo que Dios me preste de vida en este mundo, y hasta aquel día, si Dios me permite mirar la venida de nuestro Señor Jesucristo, que pueda yo mirar y llegar a encontrarme con Él. Ver ese momento, ¿verdad? Y si no me lo permite, pues que yo me mantenga fiel todo el tiempo que tenga de vida en este mundo. Y eso debe ser nuestro anhelo y lo que Dios quiere. Andemos como Cristo, hermanos. Él se mantuvo fiel. Él, a pesar de las circunstancias y de las cosas que vivió, ¿verdad? Él se mantuvo fiel. Aun cuando Pedro, ¿qué le dice? Dice, no, espérate, dice, ¿qué dice? Ten compasión de ti. ¿Cómo vas a permitir que se haga eso contigo? ¿Y qué le dice? Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque no pones, ¿qué dice? La mirada en las cosas de arriba, sino en lo de los hombres. ¿Por qué razón? Porque Pedro estaba pensando en el sufrimiento, en el dolor, en lo que él iba a vivir, pero el Señor Jesucristo no tenía su mirada en eso. Él se mantuvo fiel. Él siguió. Y a pesar de que sufrió y padeció, porque realmente él sufrió, hermanos. Realmente él padeció. Cada golpe lo sufrió y le dolía, así como cuando nosotros nos golpeamos. Así, igual, así como usted siente un golpe, así como usted sintió una lastimada, así como usted siente una herida, así lo sintió el Señor Jesucristo. Porque Él era hombre, así fue hecho hombre, lo dice la Escritura. Algunos dicen, ¿verdad?, que Él aguantó todo eso, pues porque era Dios. No, Él aguantó, aún siendo hombre. Y él dice la palabra de Dios que claramente, ¿verdad? Él sufría, padecía, lo vimos en una ocasión, ¿verdad? Tenía hambre.
Dice la Escritura que cuando fue llevado por el Espíritu, ¿verdad?, al desierto, y allá estuvo, ¿qué dice? 40 días y 40 noches en ayuno. Y después de 40 días y 40 noches tuvo hambre. ¿No? Tuvo hambre. Él sentía lo que nosotros sentíamos como seres humanos, ¿verdad, hermano? Entonces, así él se mantuvo, ¿verdad? En ese amor, ¿verdad? Efesios 5, fíjese lo que dice la palabra de Dios, hermanos, Efesios 5. Él se mantuvo, ¿verdad?, ahí hasta el final, hasta llegar a lo último. Dice la Escritura que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Verdad? No dice, otra de ahí clara, especifica claramente cómo murió. Efesios, hermanos, capítulo 5. Dice la palabra de Dios, verso 1 y 2, dice: sed pues imitadores, ¿qué dice? De Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fíjense cómo dice: andad en amor, hermanos. Debemos continuar el mismo camino que hemos aprendido de Cristo. Andad en amor, ¿verdad? Entregarnos, ¿verdad? Completamente a nuestro Dios, así como dice, y se entregó a sí mismo, ¿verdad? En sacrificio vivo a Dios, ¿verdad? En ofrenda grata a Dios. Imagínense, hermanos, nosotros, por eso el libro de Romanos que dice, que también nos dice, ¿verdad?, nosotros, que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. De esa manera debemos continuar, de esa manera debemos seguir. Primera de Juan 4, hermanos. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Dios es amor, hermanos. La Escritura ahí dice, ¿verdad?, que nosotros debemos vivir de esa forma, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 4. No debemos desviarnos, hermanos. No debemos desviarnos, decíamos, del camino que hemos aprendido, ¿verdad? De lo que la Escritura nos enseña. Debemos continuar, ¿verdad? Aunque anden otros y vivan de otra forma, nosotros debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios ahí del verso 7 en adelante: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dice, ¿cómo dice la Escritura? En esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Una manera de vivir, hermanos. Una forma de vivir. Y sabía que eso es importante, hermanos, que debemos andar de esa manera. Porque a veces hay gente que se dice cristiana y que vive según de acuerdo a la voluntad de Dios, pero que no ama a su prójimo, como dice la Escritura. Y usted lo puede comprobar. Nomás háblele de lo que dice la Escritura claramente, sin titubeos, y usted se va a dar cuenta. Luego sacan a relucir el asunto y se molestan y hasta lo corren, y aún, aunque se vea cristiano. No andan en amor. No viven de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y esos en qué viven entonces? Pues están viviendo en pos de su Dios. Pero no están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, de lo que nos enseña la palabra, ¿verdad? De acuerdo a lo que podemos aprender de ella, hermanos. Entonces, hermanos, debemos continuar, ¿verdad? Y debemos seguir sirviendo a nuestro Dios sin desviarnos, sin hacernos, como dice la Escritura, sin irnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino mantenernos firmes.
firmes y adelante, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, hermanos, ahí donde le mencionaba a Timoteo. Mire, vayamos a Timoteo, la lectura que hacíamos hace un momento, Timoteo, segunda Timoteo. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en el capítulo 4. Te encarezco delante de Dios, le dice a Timoteo, y delante de nuestro Señor Jesucristo, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Y qué es lo que le encarece? Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sí se da cuenta? Con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque hay quienes reprenden, redarguyen, exhortan, pero lo hacen sin paciencia y sin doctrina. O sea, algo que no tiene nada que ver a veces, ¿verdad?, en el asunto. Por eso dice la Escritura aquí, le recalca, dice el verso 3, porque vendrán tiempos, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído. Fíjense cómo dice, y apartarán de la verdad el oído. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que van a enseñar cosas contrarias a la verdad. Cosas que no tienen que ver con lo que la Escritura enseña. Y se volverán a las fábulas. Se aventarán unos cuentos vaqueros ahí, ¿verdad? Pero que no tienen nada que ver con la Escritura. O como aquellos que reciben visiones, ¿verdad? Es que tengo esta visión y se avientan el cuento. Pero no tiene que ver con lo que dice la Escritura. Eso es lo que debemos nosotros evitar, hermanos. Por eso dice, pero tú sé sobrio en todo, le dicen a Timoteo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, ¿verdad? Porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Y el verso 7, ¿cómo lo dice? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, hermanos. Mantenernos en el camino de nuestro Dios, como lo decía el pueblo de Israel. Aunque todos los pueblos anden en pos de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Pablo lo hizo. Él dice, yo ya terminé. Yo ya está, hace que el tiempo de mi partida está cercano. Dice, yo ya acabé, yo ya peleé, yo ya aguanté, ya hice todo lo que tenía que hacer. Ahora te toca a ti, Timoteo, le dice. Sigue adelante, mantente firme, mantente fiel. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Debemos pelear la buena batalla, debemos acabar nuestra carrera y debemos guardar nuestra fe. No debemos perder eso, hermanos. Dice la palabra de Dios en el verso 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su vida. En otras palabras, lo que también estaba diciendo el apóstol Pablo es, y no solamente a mí me van a dar corona, sino todos aquellos que también sigan el mismo camino. Continúen, sigan adelante. Y hermanos, ustedes, si le han dicho, usted va a perder su corona, usted no está perdiendo su corona, hermano. Usted está manteniéndose ahí en el lugar para ganar, para llegar y que le entreguen ese galardón, esa corona de justicia, como lo dice el apóstol Pablo ahí. ¿Sí? Usted mientras se mantenga en la fe, mientras pelee la buena batalla, mientras siga en su misma carrera, usted va al mismo y lleva el mismo rumbo que el apóstol Pablo. Llevamos ese mismo rumbo. Mantengámonos ahí, hermanos. No nos desviemos para ningún lado. Y si hay alguien, ¿verdad?, en algún momento que esté a punto de caer en esta situación, hermano, yo solamente le recuerdo
Que usted en ese momento piense en lo que Jesucristo hizo por usted. El precio que Él pagó. El gran sacrificio que Él vivió por nosotros en ese momento. Y eso lo va a animar y lo va a levantar para continuar. ¿Por qué? Porque no nos podemos comparar a lo que Él vivió. Nuestros problemas no son como los que Él vivió en ese momento, hermanos. Y eso, como lo decíamos en la lección, mientras pensamos en todo lo que es nuestro Dios, todos nuestros problemas se hacen muy pequeños e insignificantes delante de Dios. Y nos ayuda a continuar y a seguir adelante. Mantengámonos, hermanos, en ese camino. Y como decía el pueblo de Israel nuevamente, aunque todos los pueblos, hermanos, aunque todas las personas, aunque haya mucha gente que se vaya en pos de sus dioses, nosotros andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra. Mi Dios, te agradecemos porque